Saludos estudiantes de décimo año. Continuamos revisando los temas referentes a la primera unidad. El primer tema se enfoca en la potenciación. Continuamos con la revisión de la unidad 1. El primer tema corresponde a la potenciación y sus propiedades. Para empezar, recordemos lo que es la potenciación. La potenciación se define como una multiplicación abreviada de un mismo número, ¿sí? O letra. Vamos a revisar con la letra A. La letra A, ¿sí? Si la multiplicamos por sí misma, puede ser este ejemplo, ¿sí? La potenciación lo que indica entonces es que tenemos una base elevada a una potencia. Esta potencia corresponde al número de veces que se multiplique este mismo término. Tenemos una, dos y tres veces. Por lo tanto, entonces la base está elevada a una potencia de 3. Vamos a colocar los nombres de cada componente de la potenciación. En esta parte tenemos la base y en esta parte se le conoce como la potencia. Teniendo en cuenta estos términos, los cuales no son la primera vez que se los revisa, recordemos que estos son temas que se los viene estudiando desde la escuela, podemos decir que entonces la potenciación, como les había comentado, es una multiplicación abreviada de un mismo término. Por ejemplo, la letra B elevada a la potencia 7, lo que significa es que se multiplica la B 7 veces, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Habiendo recordado estos términos, continuamos con la revisión de las propiedades que rigen a estos exponentes. Primero tenemos el producto. El producto hace referencia a la multiplicación. Entonces, como les había comentado, tenemos entonces la misma base, la cual es el mismo letra o el mismo número. Vamos a utilizar la letra X para el ejemplo. La letra X elevada a un exponente, podemos ponerle 7, está multiplicado. Aquí es donde existe la propiedad del producto, la multiplicación, por la misma base con diferente exponente. Puede ser 5. La propiedad me dice entonces que yo conservo la base y los exponentes se suman. 7 más 5, lo que me da entonces un solo término elevado a una potencia de 12. Sería nuestro primer ejemplo. Vamos a revisar un segundo ejemplo con otra letra. Puede ser la letra Y. La letra Y. Podemos tener entonces un exponente, puede ser el 9, multiplicado por la misma base, pero con un distinto exponente, puede ser 3. La propiedad dice entonces que es Y elevado a la 9 más 3, donde tenemos como resultado entonces que Y es igualmente elevado a la 12. Esta propiedad ya se ha revisado desde años posteriores, entonces podemos continuar con la siguiente propiedad, la cual es el cociente. Como segunda propiedad del cociente se hace referencia a la división. Entonces podemos tener
Recordemos que para que todas estas propiedades se apliquen tienen que tener la misma base. Entonces, como un ejemplo puede ser la letra A elevada a la 5 sobre la letra A elevada a la 2 a manera de ejemplo. Entonces, la propiedad me dice que conserve la base y los exponentes por cuando tenemos cociente o división se resta. Resto el exponente del numerador menos el exponente del denominador, lo cual me da como término o resultado la misma base y procedo a operar 5 menos 2 3 o a al cubo. Este sería entonces un ejemplo de la propiedad del cociente. Vamos a continuar con con más ejemplos. Continuamos con la revisión de las divisiones. Otro ejemplo puede ser con la letra Z, por ejemplo. La letra Z elevada a la 10 dividido para la letra Z elevada a la 5. La propiedad me dice entonces que conserve la base Z y los exponentes se restan. Primero el del numerador menos el del denominador. Y obtenemos entonces el valor de Z elevado a la 5. Esta propiedad está muy clara. Ocurre ciertas confusiones cuando tenemos exponentes negativos. Podemos revisarlos. Un ejemplo sería, por ejemplo, eh, la letra C elevada a la menos 9 sobre la letra C elevada a la menos 2. En este caso, tenemos que hacer lo mismo que hacemos para todos los otros casos. Conservamos la base y restamos los exponentes. En este caso, lo colocamos los valores que nos dé el ejercicio, que en este caso es el menos 9 del numerador, menos, y aquí es lo que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que considerar que siempre se resta el valor del exponente de abajo. En este caso, el exponente de abajo, como se mira en el ejercicio, es un valor negativo, al igual que el denominador, el del numerador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colocar dentro de un paréntesis para que no nos olvidemos que ocurre esta operación. Y a continuación, reescribimos la respuesta. C, operamos menos 9 y aquí tenemos que tener un cuidado. Aquí tenemos una multiplicación de números negativos. Negativo por negativo se vuelve positivo. Sería menos 9 más 2. Menos 9 más 2. El número negativo es mayor, por lo tanto la respuesta será negativa. Menos 9 más 2 es menos 7. Y de esta forma continuamos la resolución de ejercicios cuando tengamos valores negativos. Siempre tenemos que considerar que ocurre esta operación de números negativos, lo cual vuelve a a los factores positivos. Esa consideración la tendremos que hacer cuando tengamos valores negativos. Continuamos la revisión. Nos corresponde el exponente cero, el cual no es una propiedad, pero es una consideración. El exponente cero, recordemos que cualquier valor elevado a un exponente cero me da 1. Es como dato para la resolución de algunos ejercicios. Vamos con el exponente negativo. El exponente negativo tiene una característica especial.
Vamos a revisar. El exponente negativo, al estar en el numerador de una fracción, como por ejemplo este valor, sería a elevado a la menos 5, ¿sí? Tenemos que considerar que todo valor está dividiéndose siempre para uno. Por lo tanto, todo valor siempre está en el numerador de una fracción existente. Por lo tanto, cuando tenemos este valor, ¿sí? Podemos utilizar esta equivalencia o la propiedad del exponente negativo, el cual me indica que el valor que esté en el numerador de la fracción, en esta parte de arriba de la fracción, puede bajar al denominador de esta forma. Si, si la parte de arriba de la fracción baja, aquí arriba simplemente me quedaría 1, la unidad, ¿sí? Es como que se volteara la, la fracción. Y abajo me quedaría a elevado a la quinta. Entonces la propiedad me dice que si paso un valor con exponente negativo desde el numerador, puede bajar hacia el denominador, pero con exponente con el signo contrario. Por lo tanto, vamos a revisar otro ejemplo. Si tenemos b elevado a la menos 3, se puede expresar como 1 sobre b al cubo. Si tenemos un ejemplo con c elevado a la menos x, aplicamos la propiedad que sería 1 dividido para c elevado a la x positivo. Como ven, cambia de signo. Por el contrario, da lo mismo que tengamos entonces la propiedad es inversa. Entonces podemos aquí aplicar cuando tengamos un número negativo en el denominador. Por ejemplo, este ejercicio que tenemos aquí. Vamos a la siguiente. Entonces continuamos haciendo la revisión. Les había dicho que la propiedad es inversa, ¿sí? Si tenemos entonces x elevado a la menos 5, se puede expresar como 1 sobre x a la 5. Por el contrario, si tengo una fracción con un denominador como este, por ejemplo, 1 sobre a elevado a la menos 5, puedo también pasar del denominador al numerador, pero la diferencia es que cambia de signo. Es inversamente. Entonces la respuesta sería a, como cambia de signo el exponente, a la quinta sobre 1 que no se escribe. Entonces es inversamente también se puede aplicar esta propiedad. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo. 1 sobre n elevado a la menos 4. ¿Sí? También se puede expresar como n, porque subiría el numerador a la cuarta. Y aplicamos esta propiedad. Es inversa. Es muy útil para cierto tipo de ejercicios. Continuemos. Vamos a revisar la siguiente propiedad. Nos corresponde revisar la potencia de potencia o potencia elevada a una potencia. Este término que está aquí. La potencia de potencia. Entonces dice que tenemos un número o una letra. Puede ser, por ejemplo, el número 4 elevado a una potencia de 2. Y a su vez, este valor está elevado a una potencia de 5.
La propiedad lo único que dice es que conserve la base, en este caso es 4, y los exponentes se multiplican. 2 por 5. Entonces la respuesta ha sido 4 elevado a la 10. Vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos n elevado a la quinta y este elevado a la sexta. Seguimos la propiedad entonces. N 5 por 6. Y esto se resume en n elevado a la 30. Continuamos. Otro ejemplo puede ser con aún más exponentes. Por ejemplo, x elevado al cuadrado, este término elevado al cubo y este término elevado a la cuarta. Entonces, la propiedad me indica que conserve la base y los exponentes se multiplican. 2 por 3 y por 4. Lo que se resume en x elevado a la 2 por 3 6 y 6 por 4 24. Esta entonces sería la propiedad de la potencia elevada a una potencia, o conocida también como potencia de potencias. Vamos con la siguiente propiedad. Vamos con la propiedad del producto elevado a una potencia. Entonces tenemos este ejemplo. Vamos a resumirlo con otras letras. X por Y elevados a la N. Lo que la propiedad me indica es que al de nosotros tener aquí una multiplicación, la potencia se puede repartir para los dos términos. Por lo tanto, esto se puede transformar también en x elevado a la n, se reparte para un término, se está multiplicando por el otro, pero este segundo término también está elevado a la misma potencia. Vamos a hacer otro ejemplo para que se pueda entender de una mejor forma. Tenemos el valor de a, b elevado a la c. Funciona con letras y números. Lo que me indica la propiedad es que el un término está elevado a a la misma potencia que el otro. Es como decir que la potencia se reparte para el primer término y para el segundo, considerando que los dos están multiplicándose. Si aumentamos los términos, no pasa nada. Tendríamos P, Q, R elevados al cuadrado. Lo que me indica la propiedad es que la potencia se reparte para cada término. Sería P al cuadrado, Q al cuadrado y R al cuadrado. Ese sería entonces un producto elevado a una potencia. Y vamos a revisar la última propiedad. La última propiedad se refiere al cociente de una potencia. ¿Ya? Vamos a revisarlo. Como vemos en el ejemplo, lo que hacemos es igualmente repartir la potencia para el término que está en el numerador y el que está en el denominador. Vamos a revisar en qué consiste. Tenemos entonces nuestro ejemplo con las letras X y Y elevadas a la quinta. A la quinta. Lo que dice la propiedad es que el numerador y el denominador, la potencia se reparte para cada uno de ellos. Se reparte tanto para el numerador como para el denominador. Revisemos otro ejemplo. A sobre B elevado a la N.
se resume entonces en a elevado a la n sobre b elevado a la n. Si tenemos un poco más de complejidad, tenemos ya términos compuestos, por ejemplo, xy, pq elevados a al cubo. Esto se resume entonces en la propiedad distributiva de la potenciación para el numerador y para el denominador. Tenemos que el numerador entonces es x, y elevados al cubo y pq también elevados al cubo. Pero aquí tenemos la propiedad anterior que habíamos revisado, la del producto de una potencia, el cual también de una vez se puede repartir también para cada término de la multiplicación que hay dentro de cada del numerador y del denominador. Sería x al cubo, y al cubo, sobre p al cubo, q al cubo. Entonces, este sería un resumen de las propiedades que podemos aplicar para la resolución de ejercicios de potenciación. Continuamos unos ejemplos de todas las propiedades que hemos revisado. El primer ejemplo sería, 10 a la quinta, lo que multiplica a x menos 8 y al cuadrado, z menos 10 sobre 10 al cubo, x a la 14, z a la menos 4. Listo. Un truco para poder realizar estos ejercicios es considerar las propiedades que vamos a hacer o realizar. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos potencias de la misma base, ¿sí? En el caso del 10, la x y la z. Vamos entonces a ir resolviendo. Tenemos la propiedad de 10 a la quinta, 10 a, 10 a la quinta y 10 al cubo comparten la misma base. Aplicamos la propiedad de la división de potencias de la misma base. 5 menos 3 en el numerador. Después tenemos este término, el término de, continuamos. Después tenemos el valor de las x. Tenemos una x negativa en el numerador. Si quiero deshacerme de la x negativa, lo que tengo que hacer es mandarle, si está en el numerador, al denominador. O caso contrario, si está en el denominador, al numerador, para que cambie de signo. Entonces, lo que haríamos es, la x negativa bajaría al denominador y se vuelve positiva. Está multiplicándose por la x14 que tenemos aquí. Sería x14. La y cuadrado del numerador, que está en el numerador, no me
afecta porque no tengo otras yes y continuamos con el valor de las zetas, ¿sí? Aplicamos entonces la propiedad del exponente negativo. Si quiero que el z elevado a la menos 10 cambie de signo, lo bajo. Y por el contrario, lo mismo en el caso del denominador. Sería entonces z a la cuarta porque cambia de signo al subir al numerador y en el mismo caso la z negativa del caso del numerador bajaría y al bajar se cambia de signo. Ahora sí vamos a aplicar todas las propiedades que nos falten. Operamos el valor del 10 sería 10 elevado a la 5 menos 3 2 y cuadrado, todo sobre x. Recordemos que aquí hay una propiedad, sería la multiplicación de potencias de la misma base entre el x a la octava y x a la 14 sería x a la 8 más 14. Y con las zetas tenemos el caso de la división de potencias de la misma base. Tenemos la z, conservo la base y los exponentes se restan. Sería 4 menos 10 en el caso de las zetas. Y finalmente operamos. Quedaría 10 al cuadrado, y al cuadrado, z 4 menos 10 a la menos 6 sobre x a la 14 más 8 sería 22. Y ese sería entonces el resultado del ejercicio, aplicando todas las propiedades que hemos aprendido. Vamos a hacer otro ejemplo antes de continuar con el tema correspondiente a la radicación. Nuestro segundo ejemplo sería este. 3 elevado al cuadrado por 3 elevado a la cuarta por 3 elevado a la sexta. Todo esto sobre 3 elevado a la quinta por 3 elevado a la cuarta. Y este valor está elevado a la menos 2. ¿Ya? Hay algunas propiedades que podemos aplicar aquí. La primera es la que se aplicaría en el numerador, ¿sí? Tenemos potencias de la misma base en el caso de aquí. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad? Que conserve la base y los exponentes se suman. 2 más 4 más 6. Y esto, a su vez, todo esto está elevado a la menos 2 sobre, y aplicamos la propiedad de multiplicación de potencias de la misma base. Conservo la base y los exponentes se suman. 5 más 4. Continuando, esto se resume entonces en 3 elevado a la 12 sobre 3 elevado a la 9. Y todo esto está elevado a la menos 2. Continuamos. En el caso de la fracción interna, tenemos entonces una división de potencias de la misma base. Recordando la propiedad, dice que conserve la base y resto los exponentes. Resto primero el del numerador y luego el del denominador. Sería 12 menos 9. Y esto a su vez elevado a la menos 2. Sería 3 elevado a la 3.